Ahora sí, les doy otra vez la buena tarde a todos. Ya veo que están saludando ahí en el chat. Perfecto, muy buenas tardes para todos. Otra vez Andrés Felipe les habla. Quería como pegarles un saludito también a los profes que nos están viendo en este momento en la sesión de clase del día de hoy, comentándoles que esta es la semana número 5, la sesión número 9, y que nuestro tema de la semana de hoy, perdón, del tema de la sesión de clase del día de hoy es el de la comunicación no verbal. Es un tema muy interesante para aquellas personas que somos visuales en cuanto a la comprensión lectora. Recuerden que partimos de nuestra presentación en donde vamos a hacer lectura de nuestros objetivos. Posteriormente vamos a estar haciendo lectura de nuestra agenda y ya comenzamos a desarrollar la sesión del día de hoy. Muy buenas tardes a todos los que saludan en este momento en el chat. Bueno, los objetivos del día de hoy. Espera, por favor. Los objetivos del día de hoy son comprender la función de los gestos y movimientos corporales en la comunicación humana. El otro es destacar la importancia del manejo de la proxemia en la comunicación. Entonces hoy, más allá de hablar también de la comunicación no verbal, y también por ahí mencionaremos algunos de los textos que hacen parte de la comunicación no verbal, vamos a hablar de ese tipo de lenguaje tanto kinésico como proxémico, que son propios de esa comunicación no verbal y de los discursos no verbales. Ahora, dentro de la agenda del día de hoy tenemos primero activación de conocimientos previos con un videíto, luego hacemos unas preguntas sobre él. Viene la explicación audiovisual sobre el lenguaje no verbal, hacemos un pequeño video y ya comenzamos a desarrollar nuestro contenido de hoy para pasar a una actividad que tiene que ver con el antes, el durante y el después de otra proyección que vamos a pasar para después hacer preguntas de orden literal, inferencial y crítico, ¿cierto? Recuerden que es interesante que nosotros a través de las diferentes clases vamos hilando los temas. Entonces no dejamos de lado los temas de la primera sesión de clase, ¿bien? De las primeras sesiones de clase. Entonces vamos de una vez, ya habiendo socializado nuestra agenda, qué pena. Y también la presentación de la actividad de profundización, que es una sugerencia que les hacemos para que lo trabajen allá en clase. Entonces vamos de una vez con nuestra activación de saberes previos, que parte de un video. Pendientes todos del video que va a pasar, muy concentrados, prestan atención y vamos. Es un pequeño corto de una obra de teatro. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? Interesante, divertido, ameno, ¿cierto? Bueno, últimamente en las últimas sesiones de clase los he visto como un poquito callados, como un poquito silenciosos ahí en ese chat. Recuerden que a mí me encantan los estudiantes participativos, que estén en constante interacción con uno, que hagan preguntas, que hagan comentarios. Entonces, bueno, otra vez voy a preguntar, ¿qué tal les pareció este videíto corto que acabamos de ver? Interesante, maluco. Bueno, una preguntita ahí para ustedes. Divertido, dice Luis Miguel. Una preguntita ahí para ustedes. Eh,
Si vamos a hablar de la descripción de los gestos, tanto corporales y como faciales de los personajes, hay coherencia entre lo que pasaba en la escena, entre lo que pasaba la situación y los movimientos corporales y gestos faciales que hacían los personajes. Díganme ustedes, ¿hay relación entre la situación que estaban viviendo los personajes y los gestos y los movimientos del cuerpo que tenían estos personajes? ¿Hay coherencia? Muy bueno, es demasiado divertido, muy cómico, súper chistoso. Juan David dice con muchas M's, es decir, pensándola mucho, dice que sí. De para dice que sí. En la mayoría hay coherencia. Es una situación en donde tenemos dos personajes en conflicto, porque no ponen el uno y el otro no ponen lo suficiente para que pueda sobrellevarse una buena relación. Pero entonces aquí está el detalle de la coherencia o no. ¿Por qué nos reímos? Si es una situación dramática en donde ampliamente se puede expresar una situación problema entre una pareja, ¿por qué nos reímos? ¿Por qué se nos vuelve chistoso, cómico, así como dicen ustedes en el chat? Dice Pablo Castañeda, realmente en varias partes los gestos faciales no están teniendo coherencia a lo largo del video y de la actuación la cual se estaba presentando, porque no se estaba mostrando lo que se está hablando. Bien, perfecto ese comentario, Pablo, me encanta ese tipo de comentarios. Voy a darte la razón en un aspecto. Ellos están viviendo una situación dramática, pero los gestos, los movimientos corporales son, en otras palabras, alguna vez escuché esto, dos niños jugando. Dos niños jugando. Y dos niños jugando no van a tener la situación seria de un conflicto de pareja. Tanto así que el final del video termina en un chiste por parte del personaje Carlos Mario hacia la señorita Cristina. Bien, vamos entonces con nuestro contenido del día de hoy. Chicos, el contenido del día de hoy, que habla de los tipos de lenguajes no verbales, tanto kinésicos, proxémicos, etc., parte de una proyección de un video que también deben estar atentos y participativos a lo que les pregunte ahorita y atentos muchachos. Entonces voy a pasar este video. Listo, atentos, ahí va. Sí. Un segundo. Perdona, ¿me puede traer la...? ¿Qué quiere la...? Sí. Un segundo que estoy con la... No se preocupe que yo... ¿Quiere que mientras le invite a...? No, que luego tengo que... Oiga, ¿me puede poner a mí un...? Un segundo que estoy con la... Ya, pero es que tengo un poco de... Ya, bueno, pero está este señor antes que quiere la... Ah, no se preocupe que yo tengo... Y usted me va a pagar con... Sí, pero cuando me traiga la... Bueno, un segundo que estoy con la... Ah, no se preocupe, yo no... Sí, pero acuérdese de mi... Oye, perdona, ¿podrías bajar un poquito el...? Ya. Que es que me está dando el chorro y me estoy dando... Ya, y de paso nos traer dos... Dos más de... Ay, cómo se nota que no tienen que... Enseguida se las llevo. Oiga, ¿cómo que enseguida? Pero si a mí no me ha traído todavía mi... Sí, yo la... Pero usted no me ha dicho que no tenía... Ah, no, yo no... Oye, que yo tampoco tengo... Vamos, que cuando acabes con la, le pones a este señor su y me traes mis dos... Lo que sí que te pido es... ¿A usted no le importa que baje un poquito? Es que la chica se está quedando... No, ningún problema, si yo no... Pero un momento, es que a usted entre la esto y luego lo de que tiene que bajar el... A mí se le está montando el trabajo y a mí no me llega mi... Y cuando puedas me preparas a mí la... Sí, pero después de mi... Pero yo también quiero mis... Por favor, Vamos a ver, por favor. No, que acuérdate de mí, yo voy primero con la... acuérdate de mí, disculpen, que no tengo yo. No, pero vamos a ver una Oiga, cosa. a ver. Lo que sí les pido es un poco de... Cuando yo termine de... Le llevo a usted su... Que tiene un poquito de... Y antes le llevo a usted su... Que me va a pagar con... Y después bajo un poquito el que están ustedes todos... Y luego le llevo a usted sus dos... Porque no tienen... Y tampoco tienen que... ¿No es así? Sí. ¿Lo ven? Como hablando se entiende la...
Si el anterior fue divertido, este lo es más. Imaginen todas las situaciones en que uno normalmente utiliza un lenguaje no verbal. ¿Cómo les pareció este video? Realmente es demasiado interesante saber que nosotros en nuestro diario hablar hacemos un montón de gestos, movimientos o hasta comportamientos corporales en donde dejamos de expresar con palabras ciertas situaciones y comenzamos a hablar, a expresarnos, perdón, con un montón de lenguajes. Chistoso, ¿cierto, Santiago? No, porque muy divertido realmente. Todas las situaciones de gestos, movimientos corporales, cómo se tocan, cómo hablan, cómo se expresan, qué significa cada gesto, cada símbolo, qué significa cada cosa, cada proceso comunicativo que tienen y aún así sin utilizar la mayoría de veces palabras están comunicándose igual. Entonces nos habla un poquito de la importancia de todo el lenguaje corporal que nosotros tenemos al hablar. Por ahí alguien dice, nosotros no somos capaces de hablar sin mover nuestro cuerpo porque realmente estamos como quedándonos sin parte del mensaje que se transmite. Entonces vamos a hablar de los gestos básicos, que los gestos básicos son los más universales. Cuando nosotros hacemos gestos faciales, nosotros debemos de tener en cuenta que muchos de los gestos que nosotros realizamos en el día a día son gestos involuntarios. Otros van a ser voluntarios de acuerdo a las diferentes reacciones o intenciones comunicativas que tengamos, pero la mayoría de gestos son involuntarios. A veces movemos la cabeza para afirmar o para negar, otras veces simple y llanamente nos sale la palabra, otras veces tenemos abstracciones del rostro cuando estamos un poco enojados o sorprendidos o un poco confundidos. Expresamos un rostro más amplio cuando nos sorprendemos, nuestros ojos se abren cuando nosotros nos sorprendemos, ¿cierto? A veces nos encogemos de hombros con la timidez o con la pena o con un poquito de la zozobra, pero otras veces somos más expresivos cuando estamos más emocionados. Eso tiene que ver mucho con la comunicación de los gestos faciales. Cuando nosotros hablamos de de un lenguaje de movimientos corporales y faciales, debemos de tener presente que esto nos sirve para interactuar entre personas. Y ese lenguaje de movimientos corporales, tanto en los gestos como en el cuerpo, se le llama kinésica. Alguna vez ya habíamos hablado de eso. La kinésica es conocida como las expresiones corporales. Si yo estoy moviendo mis manos, si yo estoy moviendo mi cuerpo de cierta forma, o si yo utilizo mis gestos, o me rasco la nariz, o me toco por acá, un montón de situaciones, eso es lenguaje kinésico. Dice, la gestualidad y la corporalidad reflejan emociones y actitudes que marcan el discurso verbal. Nosotros muchas veces utilizamos nuestras palabras para transmitir un mensaje, pero realmente la intención y la emoción de lo que estamos hablando lo transmite nuestro lenguaje corporal. Es por eso que siempre debemos estar atentos a quien nos habla, porque como lo dijimos una de las clases anteriores, nos podemos estar perdiendo de parte importante de la comunicación que nos están dando, de la información. Los movimientos corporales conllevan un mayor grado de veracidad que los mismos enunciados verbales. Es interesante saber que cuando nosotros hablamos con una persona, más allá de las palabras que está empleando, su lenguaje corporal nos está diciendo una verdad. Y a veces con la boca o con las palabras, dice algo, pero con el cuerpo dice otra cosa. Muy interesante para atrapar a aquellas personas que nos están tratando de ocultar situaciones. Cada grupo y cultura se caracteriza por una serie de elementos kinésicos. Es muy sabido que las personas en Japón manejan un lenguaje kinésico, es decir, un lenguaje corporal muy diferente a las personas acá en Latinoamérica. En Latinoamérica somos más expresivos, somos más de mover el cuerpo, de mover los gestos,
de utilizar mucho las manos, mientras que en Japón, por ejemplo, son de cuerpos rígidos, verticales, donde normalmente hacen la venia por respeto, donde normalmente saludan agachando la cabeza, o donde simple y llanamente sus gestos faciales no son tan expresivos como los de nosotros. Sus brazos están casi que un poco inmóvil por esas cuestiones culturales de otros países. Bueno, cuando nosotros estamos hablando de los gestos como comportamiento de los cuerpos, nosotros tenemos que hablar de gestos faciales, corporales, orientados al proceso de atención. Acá hay un detalle muy interesante, y es que cuando alguien nos habla, a veces centramos más la atención en en el lenguaje corporal que presenta esa persona, que en las mismas palabras. ¿Eso qué quiere decir? Que muchos de nosotros somos o tenemos una comprensión lectora en lo visual, más allá de lo auditivo. Pero habrá otras personas que tengan una comprensión lectora en lo auditivo y también puede enriquecerse del lenguaje facial o corporal. Cuando nosotros hablamos del lenguaje del cuerpo en el movimiento del espacio y de la cercanía o lejanía que hay entre otro interlocutor, ese lenguaje se le llama proxemia. Que proxemia, para sintetizarlo, va a venir a ser la distancia con intención o sin intención entre un cuerpo y otro en el momento de la comunicación. Si yo te hablo muy cercano es porque eso quiere decir que tenemos una confianza preestablecida. Si yo te hablo muy lejano es porque pueden pasar varios factores. Una, o me produces miedo, o me produces demasiado respeto, o me produces un poco de aversión, ¿cierto? Entonces los movimientos corporales son una cosa y la cercanía o lejanía dentro del espacio puede ser otra. A eso se le llama proxemia. La proxemia también puede ser cultural. Recuerde que en Latinoamérica somos mucho de hablar cerquita, darnos abrazos, saludarnos de beso, etc. Mientras que en otras partes del mundo, en Europa, guardan su distancia en el momento de hablar. Por ahí dicen, una distancia social es de 3 metros cuando yo le hablo a una persona. Cuando ya es una distancia íntima, entra dentro del rasgo del metro, 1 metro de distancia, en cuando una persona es íntima. Pero curiosamente nosotros en Latinoamérica, una persona que es íntima, prácticamente que la estamos ahí abrazando, hablándole encima, somos muy expresivos corporalmente, saludamos siempre, nos despedimos de abrazo, incluso muchas personas que se ven a diario se saludan de abrazo. Eso es propio de algunos sitios en Latinoamérica. Juan David dice que no estuvo tan divertido, la verdad. Vamos a ver qué es lo que te divierte por ahí. Bueno, chicos, hay 2 tipos de proxemia para que lo tengamos en cuenta: la proxemia táctil y la proxemia ocular. La proxemia táctil es cuando yo me acerco y toco a una persona, o por el contrario me alejo mucho de esa persona, y esas son manifestaciones de afectividad, de sentimientos, de emociones o de proximidad, o por el contrario de rechazo a todas esas circunstancias. Si yo llego y te saludo de abrazo, o si por el contrario te saludo con un apretón de manos fríos, eso ya está diciendo ciertas cosas en el lenguaje táctil de la proxemia. Hay otra proxemia que es la proxemia ocular. Significa algo que yo te mire directamente a los ojos, pero también va a significar algo que yo te evada la mirada. Cuando normalmente una persona te evade la mirada es porque tiene algo que ocultar. Cuando una persona te está mirando directamente a los ojos es porque está firme en lo que se dice, es porque está convencido de lo que se dice. Dice, la mirada, su dirección y el tiempo de fijación son aspectos relevantes. Si comenzamos una conversación y yo te miro de frente y rápidamente volteo la vista, eso quiere decir que estoy ocultando algo.
Bien. Cuando nosotros estamos hablando de lenguaje proxémico y kinésico, debemos decir que este tipo de lenguajes son necesarios para lo que es una manifestación de un discurso. Nosotros como hablantes de diferentes situaciones o que nos podemos expresar ante una exposición, una conferencia o una situación de donde nos toca hablar, debemos de tener algunas recomendaciones para presentar una charla en público, un discurso, etc. Lo primero es lo que significa el hablar de pie. Hagamos el ejemplo. Nosotros estamos en un salón de clase donde nos va a tocar exponer. Va a decir mucho el que se pare alguien a exponer de pie o el que se ponga a exponer sentado. El que exponga sentado va a venir a hablar de una inseguridad, va a venir a hablar de una falta de preparación, va a venir a hablar también de algo que está escondiendo. Pero las personas que exponen de pie, más allá de la imponencia que da el exponer de pie, está hablando también de la seguridad que tiene, está hablando también del dominio de tema que tiene y también del movimiento corporal o de la postura corporal que tiene en el momento de la exposición. Si uno llega a un sitio del salón en donde se va para un rinconcito a exponer, hay algo ahí, o la expresión de la personalidad es un poco tímida, o realmente es que no está cómodo con alguna circunstancia de la exposición. Por ahí piden que apaguen la cámara, es un consejo que yo también les doy para que no nos distraigamos. Muchas veces las personas tienen las piernas separadas. Esto también indica que hay un cierto nerviosismo, para que lo tengan en cuenta. Muchos tenemos gestos de descarga, es decir, tenemos una situación donde nosotros nos podemos apoyar cuando estamos un poco nerviosos o cuando estamos cansados de lo que estamos diciendo o cuando necesitamos liberarnos un poco de la tensión del hablar en público. Entonces esos gestos de descarga a veces pueden ser un movimiento de las manos o puede ser también un gesto facial o puede ser una palabra que tú produzcas o también un sonido con la voz. Mírese que normalmente las personas dicen esa muletilla hace que el expositor descanse y que lo haga pensar un poquito en lo que está diciendo. Pero cuando ya es reiterativa en demasía, quiere decir que está demasiado nerviosa la persona o que no preparó bien o que se le olvidó la información que iba a exponer, para que lo tengan en cuenta. Chicos, cuando nosotros suprimimos ciertas cosas, estamos hablando también de una duda. Omitir gestos, omitir un poco o retener la cantidad de gestos, también es un lenguaje que nosotros debemos hacer análisis en la comprensión de discursos. También se debe desconfiar un poco de aquellas personas que comienzan a hablar demasiado y esa es una expresión poco expresiva, valga la discordia de ese comentario, una expresión poco expresiva. O un cuerpo demasiado rígido, también la falta de movimiento en ese cuerpo también me está viniendo a decir algo. Dice, cuando uno se restriega los ojos, se rasca la nariz, los oídos, rascarse la cabeza, rascarse o limpiarse el sudor, asearse entre las uñas, eso puede significar también un poco de desconcentración en lo que estamos diciendo o simple y llanamente la duda tan grande que nosotros tenemos al pronunciar lo que estamos diciendo. Por ahí van a decir, aquellas personas que comienzan a jugar, las chicas que comienzan a jugar con su pelo mientras están hablando es por dos factores, un factor de nerviosismo o de intimidación. Y
como ese tipo de lenguajes o de ese tipo de gestos y señales vamos a encontrar por montones. Hay que tener en cuenta que el lenguaje de las manos es también muy importante. Normalmente muchos hablamos con las manos. Muchos no, prácticamente la mayoría de las personas hablamos con las manos. ¿Cómo así, profe, que hablamos con las manos? Utilizamos los movimientos de las manos cuando estamos expresando algo. A veces esos movimientos ni siquiera tienen una significación en el lenguaje que nosotros estamos o en las expresiones que nosotros estamos dando. Muchas veces sí tienen un significado, pero debemos estar pendientes de ese significado porque va a tener una relación directa con lo que estamos diciendo. Dice: las palabras y el sentido de lo que decimos hacen que se muevan nuestras manos sin que tengamos que pensar en el gesto. A veces se mueven por sí solas y no viene relacionado con lo que decimos. Las manos no deben estar quietas, aunque pueden estarlo en algunos momentos. Yo desconfío a veces de las personas que dejan sus manos quietas, porque también es una intención de que está ocultando una información importante, para que lo tengan en cuenta. Qué pena con ustedes. Muy bien. Hay que hablar un poquito del lenguaje del rostro. Nuestros rostros utilizan cierto lenguaje que, como lo dije ahorita, puede ser intencionado o no. Normalmente cuando nosotros hacemos miradas, nuestras miradas también tienen una significación. Mirada de sorpresa, mirada de enojo, mirada de asombro, mirada de inquietud, sí. Un montón de gestos faciales que nos hablan de una comunicación que ni siquiera tiene que estar relacionado con la palabra. Dice: el puente de la mirada no se cumple con la nada. No se suple con nada. Cuando se habla ante un gran público, se puede resbalar la vista por las frentes de los asistentes. Nótese que muchas veces cuando uno es orador, cuando usted está exponiendo allá en el salón de clase, es inevitable usted ver los gestos también de quienes lo están escuchando a usted. Y en esos gestos usted puede darse cuenta si lo están entendiendo, si la gente se está aburriendo, si la gente está de acuerdo con lo que usted dice, si están receptivos o si están en negación absoluta. Un gesto de cuando la gente está aburrida, un gesto facial de cuando la gente está aburrida es normalmente comenzar a cerrar o a entrecerrar los ojos. Entrecerrar los ojos y desviar la mirada o perder la mirada en un punto lejano sin que lo esté prestando la atención al lenguaje corporal suyo. O muchas veces cuando nosotros decimos algo y una persona está asombrada, tiene normalmente el gesto de la boca redondo, los ojos bien abiertos y esto aquí subido en la frente, haciendo unas líneas, unas arruguitas en la frente. Pero cuando el gesto es de enojo, lo que se frunce es este punto de la cara y comenzamos a ver que hay o una confusión y un enojo. Ojo con ese detalle importante que lo expresan mucho nuestras madres. Chicos, vamos ahora con un video. Este video va a tener un seriado de preguntas de antes, durante y después. Antes de poner el video, yo quiero que estén atentos a ciertas cuestiones. ¿Qué porcentaje de importancia considera que tiene el lenguaje verbal, vocal y corporal en los gestos de los que se viene a continuación en el video? Y ya más adelante explicamos lo que ustedes consideran en el tipo de lenguaje verbal, vocal y corporal. Dígase corporal, lenguaje y gestos. Bien, chicos, vamos con el video. Vamos con el video, pendientes del video y después de ese video hacemos un seriado
de preguntas. Bien atentos. Es de mucha importancia que estén pendientes de este video porque por alguna extraña razón sé que les va a servir para sus vidas personales. Se llama ¿qué tienen las personas encantadoras? Ojo con esto, que podemos aprender mucho de cómo ser encantador o cómo identificar a una persona encantadora. Ahí va el video. ¿Qué tienen o qué hacen las personas encantadoras que caemos rendidas a sus encantos? Pues enseguida se lo explicamos, Juanjo. Sí, Marta, porque hay personas que entran en nuestro corazón con gran facilidad, tienen siempre una palabra amable, ¿verdad? Saben elogiar, tienen sentido del humor e incluso su lenguaje no verbal también tiene algo muy especial. Pues vamos a ver cuáles son las armas no verbales de las personas más encantadoras. Teresa Baró, muy buenas tardes, experta en comunicación no verbal. ¿Todos podemos ser encantadores o encantadoras? Todos podemos serlo. Parece mentira, ¿verdad? Viendo a algunas personas a nuestro alrededor, pues todos podemos ser encantadores porque es más una cuestión de actitud que de otra cosa. Cuando nos hacemos mayores, podemos decidir cómo somos en relación a los demás. Y mira, no se trata ni de ser guapo, ni de ser muy seductor, ni nada de esto, sino que es simplemente cómo tratamos a los demás, cómo vamos moldeando nuestra capacidad de relación con los seres que nos rodean. Y fíjate en esta fotografía de este abuelo, qué simpático es, qué encantador, y esto no tiene nada que ver ni con la edad, ni con la capacidad de atracción sexual, ni nada de esto, simplemente es el hacer más agradable la vida a los demás, el ser optimistas y otras características que ahora enseguida vamos a ver. Sí, pues si te parece, Teresa, vamos a ir concretando esos rasgos, ¿no? Con algunos puntos para tener claro lo que necesitamos para ser estas personas encantadoras. Bueno, pues en primer lugar, las personas encantadoras se muestran abiertas. ¿Por qué? Porque son personas seguras de sí mismas y entonces no tienen por qué ponerse a la defensiva ni estar de mal humor, sino que se acercan a los demás. Y, por ejemplo, pues si yo te veo y no te conozco, pero me acerco hacia ti y te miro a los ojos para comunicarme contigo y sonrío para establecer una buena comunicación. Es decir, que hay una abertura en todos los aspectos del cuerpo, tanto en la mirada como en la sonrisa, como también en esta parte del tronco. Abren su espacio, ¿no? Lo que hablábamos siempre de este espacio que tenemos cada uno de nosotros. Incluso yo me acerco hacia ti con las manos, en lugar de estar con las manos detrás, o las manos en los bolsillos, o ponerme de lado como queriendo marcharme, sino que estoy abierta a la relación. Abiertas a sumar y a sumar. Exacto, esa es la primera condición para ser una persona encantadora. La segunda es ser optimista. Las personas optimistas nos transmiten esta alegría, es mucho más agradable estar al lado de una persona que lo ve todo bien, más bien fácil, que nos contagia ilusión por las cosas, que no ve en todo una dificultad, y esto se refleja, lógicamente, en su lenguaje no verbal. El cuerpo está hacia arriba, también abierto, como hemos dicho antes, y mira, las arrugas, esto es una buena señal de las personas optimistas, las arrugas están en horizontal. Por ejemplo, cuando tú me cuentas algo, digo, ¿ah, sí? Y arrugas horizontales. Cuando soy pesimista, ¿quieres decir? Ah, claro, y las arrugas, el ceño. Claro, cuando estamos enfadados siempre, claro, este ceño... Enfadados o dudo de lo que me estás diciendo o no me gusta, entonces, seguro... Una postura incrédula, quizás. Incrédula, arrugas verticales y comisuras hacia abajo. O sea que, en este sentido... Cara de apio, podríamos decir, ¿no? El lenguaje no verbal es positivo y hacia arriba, porque corresponde a una persona optimista. Vamos con el tercer punto, Teresa. Son generosas, y son generosas en todo, en estar dispuestas a ayudarte, en cederte el paso, por ejemplo, cederte un asiento, pero también en las conversaciones. ¿Por qué? Porque te escuchan bien, porque ponen interés en lo que tú estás diciendo, y esto es generosidad, en lugar de ser ellos siempre el centro de atención. En esto también el lenguaje no verbal es fundamental, está mostrando interés. Claro, son generosas, también educadas, ¿no, Teresa? También son educadas, son amables, hay una amabilidad permanente, este trato cordial, cortés, con una sonrisa, no dicen las cosas mal, el tono de voz también es muy correcto, no hay acritud en su forma de hablar, son dulces, esta amabilidad que empapa toda la forma de comunicación de una persona. Vamos con el siguiente punto, entonces.
También son empáticas, claro, porque a pesar de que estamos hablando de todos los gestos positivos, de la alegría y del optimismo, pues a veces si contamos algo que nos preocupa, algo que nos pone tristes, pues estas personas rápidamente responden también según nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque nos entienden, nos han escuchado, nos entienden y se les contagia las emociones que nosotros tenemos en ese momento. Y esta empatía se refleja, claro, también en su rostro, en su mirada, en su tono de voz, y nosotros nos sentimos comprendidos. Por eso nos resultan también personas encantadoras. Claro, es difícil un poco, Teresa, ponerse en la piel de los demás muchas veces, ¿no? Complicado si no se trabaja. Es difícil, tenemos que estar atentos, tenemos que salir de nuestro ego, de nuestro centro de atención personal y mostrarnos interesados por los demás. Siempre tiene grandes resultados esto. Y ya el último punto, referente un poquito a esa elegancia, ¿no? A ser elegantes. Pues es curioso, porque cuando hablamos de elegancia a veces pensamos en ropas caras, en la forma de vestir sobre todo, y es en realidad elegancia en la forma de comportarse, en la forma de moverse, en el trato hacia los demás. El no ser estridente, por ejemplo, ¿no? Evitar la vulgaridad en los movimientos, en el tono de voz, el no invadir el espacio de los demás a base de invasiones físicas, de que yo te aparto o yo pongo mis cosas en tu sitio, o incluso desprendiendo olores buenos o malos, pero que molesten a los demás. La elegancia es discreción. Y, por lo tanto, las personas elegantes suelen ser mucho mejor recibidas que las personas que molestan en muchos sentidos. O sea que, Teresa, poniendo en práctica estas claves que nos has traído hoy, ¿nos hará ser personas más encantadoras, personas más atractivas hacia los demás? Pues sí, podemos practicar y solo hay que probarlo. Solo que pongamos en práctica estos 6 puntos, veremos los resultados enseguida. Porque, además, hay personas que van muy cerradas por la vida, a la defensiva, siempre están, no sé, transmitiendo mensajes negativos y no se dan cuenta de que si los envían positivos, siempre lo que se les devuelve es positivo. Pero ¿qué pasa, Teresa, si nosotros mostramos una buena actitud y no recogemos lo que estamos sembrando? Hay casos que son difíciles, es verdad. Es verdad que hay a veces algunas personas en nuestra vida que son difíciles. Yo te diría, pues mira, si puedes, apártate de ellos para que no te contagien a ti. Pero a veces es cierto que toda esta actitud positiva no puede ser y nos tenemos que mostrar firmes y serios. Bueno, pues... Pero las menos de las veces. Pues Teresa Varo, con estos consejos, estas claves para trabajar nuestro encanto, te despedimos. Oiga, muchachos, interesante este video. A mí me encanta mucho eso cuando uno va aprendiendo del lenguaje no verbal, es decir, de todo lo que uno puede ser y hacer solo con observar o con precisamente expresar un lenguaje no verbal, un poco más arraigado. ¿Qué tal? ¿Qué tal les pareció? Personas encantadoras. Muchas veces uno se pregunta, ¿qué tiene esa persona que es tan encantadora a sabiendas de que no es atractiva tan físicamente? Pues déjeme decirle que cuando más allá del físico de las personas es la personalidad también la que nos convoca a ser encantadores o a ser atractivos. Juan David dice, estuvo chévere, interesante. Realmente es que hay muchas cosas de las que uno puede aprender del comportamiento humano, incluyendo también la comunicación que nosotros tenemos para con los otros. Eso de ser atento, escuchar, mirar a los ojos, eso de siempre ser positivos con los gestos faciales puede también ser un poco encantador. No ser tan egoísta, ser generoso con la escucha, ser generoso con el otro, eso puede ser muy, muy encantador. Me pareció un video súper interesante, súper bueno. Gracias, muchachos. Bueno, nos vamos entonces, ahora sí, al tema de nuestras diferentes preguntas que surgen precisamente de este video. Chicos, ¿cuáles son las características de una persona encantadora? Ahí en el chat sí los necesito en este momento bien participativos. ¿Cuáles son las características de esa persona encantadora? Díganme ustedes, según el video, ¿qué características tiene una persona encantadora? Los leo en este momento en el chat.
para que miremos a ver qué entendimos de ese video. Ser elegante, dice Rendón Higuita. ¿Qué más? Una persona encantadora. Sus expresiones faciales. Rendón Higuita, una preguntica. ¿Qué es ser elegante según ese video? Porque tú expresas, listo, para ser encantador hay que ser elegante, pero ¿qué es ser elegante según el video? Dicen otros, abiertos a las demás, ser generosos. ¿Qué es ser generoso según el video? Porque cuando nos dicen ser generosos es que es ir a darle dinero, es ir a darle un mercadito. ¿Qué es ser generosos? Ser educado. Son optimistas, respetuosos y con buena forma de expresarse, dice Rendón Higuita. Juan David, son optimistas. Dice Pablo, que sea una persona optimista, generosa, elegante, que sea una persona que a la simple vista se ve agradable al conocer. Una persona dispuesta a ayudar a los demás. Perfecto, perfecto. ¿Cómo podemos identificar o cómo reflejamos el optimismo en una persona? Según el video, esto es literal según el video. ¿Cómo vemos lo optimista en una persona? Son carismáticas, amenos, elegantes, optimistas. Pero ya cuando nos sentamos a hablar del optimismo desde los lenguajes corporales, ¿cómo podemos pensar en el optimismo en una persona? Aparecía al principio del video, va muy de la mano de los rasgos faciales. Se puede reflejar según sus acciones y su forma de actuar y su forma de mirar muy bien, tener pensamiento positivo, pero va más bien encajado en eso de la forma de mirar, por sus expresiones faciales y corporales, siempre tener una expresión amable, abierta, no estar cerrando el rostro, juntándolo, porque eso es una forma de negarse, sino por el contrario, estar siempre abierto, dispuesto a lo que se está expresando. Bueno, entre las preguntas inferenciales viene la siguiente. ¿Qué importancia tiene la sonrisa y las miradas en una interacción? Alguien que me diga, por favor, ¿qué importancia sonreír y mirar en una comunicación, en una interacción con una persona? Por sus expresiones faciales. ¿Qué tan importante es el que yo sonría? Demuestra que tenemos buena actitud para comunicarnos. Chicos, ahí les voy a dar un consejito. Una sonrisa amable te puede abrir puertas, lo digo por experiencia. Una sonrisa amable te puede llevar a conocer gente, te puede llevar a ser centro de atención. Una sonrisa amable te puede llevar a situaciones positivas. Entonces una sonrisa amable, una sonrisa te puede dar una mejor forma de interacción con el otro. Dice, porque se muestra o afecta generosa a la simple vista de la persona, la cual podemos identificar como una persona generosa, una persona encantadora, dice Pablo Castañeda. David Steven dice, es importante porque el sonreír y al mirar fijamente podemos demostrar que nos agrada lo que veamos a quien veamos. La importancia es para demostrar mi estado de ánimo y puede ayudar a la persona con la cual está hablando para animarle el día. Oiga, esto es muy importante. No siempre tenemos que estar como una monedita de oro sonriendo las 24 horas del día, pero es importante que siempre presentemos un rostro amable. Así tengamos en nuestras vidas un montón de situaciones incómodas o problemas, etcétera. Recuerden que la amabilidad y las expresiones amables que nosotros hagamos se nos devuelven. El día de mañana yo voy a necesitar que me traten bien, que me traten amablemente y de seguro, como yo ya soy una fuente de amabilidad, me la devuelven. Son personas abiertas y seguras de sí mismas. Bien, vamos con una pregunta interesante. ¿Qué es la empatía según el
el video, que es la empatía. La importancia para demostrar mi estado de ánimo y para ayudar a las personas en las cuales... ¿Qué es la empatía, muchachos? Empatía es estar de acuerdo con el otro. Empatía es responder a sentimientos como dice FLIA. Empatía es ponerme en los zapatos del otro, en las circunstancias del otro. ¿Qué es empatía realmente? Ponerse en el lugar del otro. Muy bien. Y más allá que ponerse en el lugar del otro, es visualizar también lo que el otro está viendo. Es también estar en la perspectiva del otro, ¿cierto? No es simple y llanamente imaginar las mismas circunstancias. Es entender lo que el otro ve para que podamos un poquito ser más amenos en la interacción, en los sentimientos de las demás personas. Ustedes están pero supremamente pilos el día de hoy, están muy atentos, eso me agrada a mí. ¿Por qué es clave la actitud positiva en la comunicación? Eso ya lo hemos hablado. Ahora viene una pregunta crítica que a mí me llama mucho la atención. ¿Es posible manipular a través del lenguaje no verbal? Díganme ustedes. Quisiera que me respondieran algunos eso. ¿Es posible que yo con mi lenguaje corporal o con mi lenguaje de gestos pueda manipular a otras personas? ¿Qué me dicen ustedes? Sí, ¿por qué? ¿Por qué se puede manipular a otras personas con un gesto? Con un gesto, con un movimiento corporal. ¿Pero por qué? ¿Será a veces que más allá de lo que nosotros decimos con palabras, somos receptores también de lo visual? Y nosotros a través de lo visual también adquirimos una información en donde podemos entender una verdad. Y si esa verdad me pide que yo haga o ejecute alguna acción, pues a veces en cierto aspecto la hacemos. Porque te lo pueden, dice, eso depende de la persona y sus gestos de ánimo. Porque con un gesto de enojo puedes manipular muy bien a la otra persona para que hagan lo que quieres, etc. Porque tú le puedes alegrar el día a alguien con una sola sonrisa. Sí, porque a alguien que sepa bien cómo usar sus gestos puede hacerle pensar a los demás que es real lo que dice, siendo que la otra persona no puede decir la verdad de su lenguaje corporal. Sí, dice Pablo Castañeda, porque a través de los gestos podemos mostrar o comunicar al receptor un mensaje no kinésico, un mensaje que queremos que hagan sin necesidad de mandar un mensaje verbal. Cuando nosotros vamos a hacer algo y mamá nos pone un gesto de desaprobación, nosotros no lo hacemos. Entonces sí es posible que nos manipulen con un lenguaje no verbal. O cuando mamá nos dice, sí, hágalo, pero no lo dice con gestos. Nosotros sabemos que tenemos que acatar, o si no después llevamos un castigo. Chicos, debemos entender algo para terminar la clase de hoy. El componente verbal comunica información y el no verbal estados y actitudes personales, entre ellos los estados de ánimo, los sentimientos, etc. El antropólogo Chris Knight plantea en sus investigaciones que las palabras solo transmiten el 7% del mensaje y el 93% mediante la comunicación no verbal. Es decir, si nosotros no estamos pendientes de ese lenguaje, nos vamos a perder mucho de la información que nos quieren transmitir. Considera que el lenguaje nos sirve para que las personas sientan una buena predisposición para el diálogo. Se requiere algo más poderoso que las palabras para ganar la confianza de alguien. Estos son los porcentajes.
En el tono de voz, la información que yo transmito en ese tono de voz influye un 38%. En lo verbal, es decir, en las palabras que yo transmito, un 7%. Y en el lenguaje corporal, un 55%. Es decir, que nuestro lenguaje corporal y facial, más la tonalidad de voz que yo utilice en un mensaje, me va a emplear el 93% de la comunicación que yo utilizo. ¿Listo? Interesante, muchachos. Muchachos, bueno, para cerrar, les propongo pues que hagan allá con su docente, con sus profes allá en la institución. Ellos tienen el link de esta actividad de profundización. Es una sugerencia para que la trabajen allá en clase, que se llama Obstáculos de la Comunicación. ¿Bien? Listo, muchachos, muchas gracias por esa participación de hoy, estuvieron muy atentos, así es que me encanta. Por hoy les digo, hasta aquí llegamos, nos vemos en la próxima y pasen una muy buena tarde. Chao.